Bueno, buenas tardes. Estamos en la clase de consulta nuevamente. Una alegría que puedan estar aquí de manera sincrónica con nosotras y despejar todas las dudas y consultas. De todas maneras, hay muchas dudas que hemos despejado en las clases anteriores y han quedado grabadas y otras dudas y consultas que hemos ido respondiendo en el mail. ¿Qué dudas y preguntas les queda? Yo, profe. Buenas tardes. Mira, referente al punto 5 sobre las entrevistas a dos personas, lo que pasa es que a mí se me ha dificultado mucho. Yo no soy de acá, yo soy colombiana. Y la verdad, pues, le pregunté a tres personas así como de por aquí del barrio y la verdad no me dan ningún conocimiento sobre esto, ¿eh? Entonces no sé qué puedo hacer o a quién le hago la entrevista, porque la verdad las personas que medio conozco de por aquí, pues les pregunté, pero pues no me supieron dar razón sobre esto. Entonces quiero saber qué puedo hacer. ¿Qué edad tienen las personas que quisiste entrevistar? Hay una joven de 25, bueno, con su esposo, o sea, son personas jóvenes y la verdad no sé a quién preguntarle porque pues yo tampoco tengo mucho conocimiento, hasta ahora estoy como empapándome de los temas de acá de Argentina, de Jujuy. Entonces, la verdad se me dificultó este quinto punto y quería preguntar Claro, Karen. En ese sentido, por las cuentas que estamos haciendo, la persona tiene que tener mi edad o más. Yo les vengo comentando que en 1976 tenía 12 años, por tanto recuerdo una persona que haya cursado su escolaridad secundaria durante la dictadura, entonces tiene que tener 58 años para arriba o 57 como yo. O sea que tenés que buscar en ese rango de personas. Ahora, también podés contactar con alguna docente, con algún compañero y compañera que tenga mi edad o que tenga un padre o una madre. En ese sentido, han tenido como una semana para rastrear estas cuestiones. No es de hoy para mañana, sino que les hemos dado tiempo. Y yo lo resolvería preguntando con los compañeros, yendo al almacén de mi barrio, yendo al supermercado, por la calle, pero también están las docentes de otras asignaturas que también pueden ser entrevistadas. Eh, sí, porque mi temor, o sea, con este punto es que no sé a quién, ¿ves? Y pues la verdad es que yo no conozco bien, muchas personas, claro, pero pues a pero la pregunta. empezando el trabajo, ni bien lo recibieron, no estamos jueves buscando a las personas, porque eh, ayer lo resolvieron en el mismo horario de consulta. Se acompañaron y se dijeron, yo te ayudo a buscar personas, y así se dio. Claro. Sí, pasa que yo no había podido entrar a las clases de consulta por mi trabajo. Hoy sí pude ingresar a este horario, así que por eso tenía esa pregunta, la duda, Claro, ¿qué puedo hacer? el mail es permanente, no tiene Ok. horario. El mail es permanente, los foros en UNJU, no sé qué dice usted, profe María José. Se me ocurre tal vez si alguna de las compañeras les pasa algún eh, contacto que le puedas hacer, a lo mejor te estás como centrando mucho en hacerla presencial y a esta altura a lo mejor se puede hacer por teléfono, la llamás o lo llamás por teléfono a la persona. Esta opción de las otras profes de otras cátedras también, les escribís un mail y les decís, profe,
preciso hacerle una entrevista cortita y si la podés llamar por teléfono. Digo, todavía tenés tiempo para ir resolviendo a quién. Son 2 personas nada más, así que... ¿en qué aula estás, Karen? 4. Aula 4. No, porque podríamos ofrecer a algunos de los profes de las cátedras, pero no somos todas como del mismo rango de edad. Salgo yo. A mí nadie me pidió, profe. Así que mientras a mí no me pidan, yo no ofrezco nada. Yo me acuerdo, tenía la edad. Nadie me solicitó nada. Eso es un dato, no menor. Claro. Claro. Tengo DNI también. Nombre, apellido y DNI. Bien, profe, bien. A mí, por favor. ¿Cómo? No escuché. Que por favor me ayudes a mí, yo te hago la entrevista, porque... Y es bueno. Escribí al mail como corresponde y hacemos la entrevista. Vale. La pactamos para dentro de un rato, no hay problema. Muchísimas gracias. Todo se resuelve. El único tema es comunicar la dificultad, no esperar hasta último momento, se resuelve antes. Bueno, y bienvenida. ¿Hace mucho que estás en Jujuy? Contaría en total 7 años, pero estuve yendo y viniendo, entonces, bueno, ha sido así como alterno y hasta ahora pues que puedo ingresar a la universidad, quería estudiar. En mi país estudié, pero algo totalmente distinto que fue comercio internacional y bueno, aquí no lo pude ejercer porque las leyes son distintas, así que bueno. Pero el trabajo social también siempre me ha gustado y bueno, se dio la oportunidad y bueno, hasta ahora estoy como adquiriendo conocimiento. ¿Y de qué zona sos de Colombia? Yo soy de Bogotá, de la capital. Entonces, bueno, aquí estoy y bueno, espero poder seguir adelante con la carrera y seguir aprendiendo. Por supuesto que sí. Bien, sí. Todo se soluciona. De todas maneras, existe la instancia de recuperatorio. Si alguien no llega, si no consigue los dos, o bueno, las 2 personas entrevistadas es solo una parte del trabajo, pero el recuperatorio, una vez que tengamos la nota, lo vamos a poner y va a ser realizar otro trabajo similar a este, pero con otras características. Así que la instancia de recuperatorio va a estar, ¿no? Como corresponde por la normativa cursada de la facultad. Bien, comenzamos con las manos levantadas. Julieta, ¿cómo te va? Hola, profesora. Un poco más porque no nada que profe, yo quería hacer una pregunta sobre la entrevista. Yo hice una entrevista con por llamada también, que mi tío me consiguió, pero desde Río Negro. Me es muy dificultoso escucharte. No sé si te acercas más, si estás con teléfono o... Sí, ahora me escucha, profe. Sí. Y este hombre era parte del ejército. En esos tiempos él estaba en Tucumán. Él me habló, la entrevista se me hizo muy larga. Él me explicó, no sé si está de más poder, él me explicó cómo se escondían ellos, se escondían en un pozo que le llamaban el pozo de Tur. En esos tiempos. No, te escucho a medias. ¿La persona pertenecía a la fuerza de seguridad o Al ejército? ¿O estaba realizando el servicio militar obligatorio? Sí,
eso, él formaba parte del ejército ahí en Tucumán, dice. Que ahí en Tucumán fue muy fuerte también. O sea que él es militar de carrera. Sí, él estuvo 11 meses y 15 días en el ejército. Pero entonces debe haber realizado el servicio militar obligatorio. Sí, eso me dijo el Entonces, servicio. son dos cosas diferentes, por eso te pregunto, entre que escucho entrecortado. Una cosa es haber sido un civil, como cualquiera, que hacían el servicio militar obligatorio, ahora no existe, ¿no? La colimba se llamaba. Otra cosa es haber sido parte de la fuerza propiamente dicha. La colimba la hacían los mayores de 18 años. Es decir, los varones únicamente hacían la colimba y era obligatorio y era por sorteo. De tal manera que ahí te lo contó como realizando el servicio militar obligatorio. Así entiendo. Sí, en su entrevista también me contó un poco de que me habló un poco de extremistas. eh, él después me habló un poco también de los guerrilleros que mataban y torturaban. Ellos. Sí, ellos. Sí. Decía que también los guerrilleros y lo de donde, cuando la agarraban los guerrilleros a ellos le hacían lo mismo que le hacían a los extremistas, algo así me contó. Yo tengo mi consulta de profe porque no me quiso dar su DNI ni su nombre. No te lo va a dar. Me dijo que no, que estos datos son muy personales y hay cosas que no me quiso contar tampoco, No. que me dijo que no puede hablar de estos temas, contármelo porque es como un secreto que quedó ya. Y no te lo va a dar, no te va a decir. Si fue parte de la represión, no te lo va a decir. De Claro, todas maneras, si vos precisás, nosotros desde la materia te podemos dar un, este, un certificado de que es para la materia, para usos que no lo vamos a utilizar para otra cosa, pero lo que te está confesando es algo que, que sabe que puedes ir a la justicia. claro. O sea, te está confesando delitos. La verdad que no lo conozco. Conseguí, eh, mi- justamente hablé con un tío mío que era allá de Río Negro y la primera entrevista le hice a él y le pregunté si él no conocía a alguien. Me dijo que tenía un vecino que era un vecino mayor que quería, yo le podía hacer la entrevista a él, entonces lo llamo y le hice la entrevista. Entonces así hablando le empecé a preguntar cómo torturaban, qué le hacían y bueno, esas cosas ya no me quiso hablar. Y yo la verdad que le pedí, me dijo que no, me quedé ahí más y no le quise preguntar nada más, no, ¿Te dejó grabar la entrevista? no, solo fue una llamada nada más por WhatsApp que le hice a mi tío y él me pasó. Entonces, la entrevista, ¿cómo quedó registrada? ¿Le hiciste en una llamada? No, se quedó como con una hoja y marqué varios puntitos y iba anotando. Por ejemplo, No comprendo. eh, yo por ejemplo anoté así como varios asteriscos, como tipo características, anoté. Mi hoja puse que había mucho control de documentos, después puse militares no querían a Perón, eh, en,
extremistas visitaban la verdad no termino de comprender. ¿Vos le hiciste la entrevista, te comunicaste con él? Como se me entrecorta, no comprendo. ¿Te comunicaste con la persona directamente? sí, por llamada, Por llamada. sí. ¿Por Y yo cuando videollamada o llamada de WhatsApp o...? llamada de WhatsApp, no, yo le Ajá. llamé a mi tío y bueno, él me pasó. Y yo cuando la entrevisté, yo iba anotando con lapicera en una hoja. Y anoté así como, lo anoté como característica y yo lo armé después, ya como tipo Claro, texto. es muy complicada la situación, es muy complicada. Yo creo que tenés que relatar esto en el trabajo. ¿En qué aula estás, Julieta? Aula 4. Aula 4. Relatar esto en el trabajo y conseguir en lo inmediato otra persona. Eso yo le quería preguntar, si busco otra persona, o no le cargo la entrevista y no le pongo nada directamente, o sea, el nombre ni DNI. Eso era mi duda. No entiendo. Yo si no le quería preguntar si yo podía hacerla bien la entrevista, ¿ve? O sea, la tipeo en el Word así, y usted me pide nombre y DNI. Directamente cuando pongo nombre y DNI pongo X, porque no lo tengo. O directamente hago otra entrevista a otra persona. Sí, pero ponele a eso, porque eso va a enriquecer tu trabajo. Me pasó esto, esto y esto, estuve con tal y tal cual, pero le estamos pidiendo a todas las personas, entendemos la dificultad con respecto al DNI, lo que sucede es que es la única manera que tenemos de corroborar de que efectivamente la entrevista se realizó, y sí, sí, por eso hemos elegido esto que es hasta controvertido, quizás, ¿no? Pedir, pero es un trabajo a distancia, o sea, es un parcial domiciliario, y ya con la perspectiva del trabajo anterior, del parcial anterior, no queremos ningún tipo de situación confusa. De tal manera que te diría que busques una persona, no necesariamente tiene que haber participado, digo, es una persona que tiene que haber vivido del año 76 al 83 con determinado grado de conciencia y recuerdo del momento histórico, del contexto. La- sí, Esa es no, la yo idea. O sea, a vos te han claro, a mí me pareció interesante justamente encontrar una persona que lo haya vivido bien, ¿ve? En ese momento que haya estado, entonces por eso lo hice, pero cuando le pido los datos, entonces ya me dijo que no, y quedé ahí. no, claro, porque si te está confesando crímenes, ¿no es cierto? Los juicios de lesa humanidad todavía se están sustanciando. Por tanto, no te va a decir. No, después yo le hice otra Algo entrevista. que quiera ir a dar testimonio, sería muy interesante. Que tu tío pudiera convencerlo a que dé testimonio, de los juicios en Tucumán. La verdad que no le pregunté nada. Que, Bueno, Julieta, te excede, la situación te excede, eso tenemos que explicitarlo, te excede a vos, te encontraste con una situación inesperada, por tanto, intentar resolverla de la manera más fácil para vos con otra entrevista. Ahora, esto que pones ahí y que no quiere dar el nombre, el DNI, ponelo así en el trabajo y rápidamente hacer una entrevista a alguien que recuerde cómo era. yo tengo otra entrevista de mi tío,
y más o Pero menos me son dos. explicaba. Sí, Dos. entonces Tenemos yo dificultad, mucha dificultad con una entrevista. Entonces tenés que conseguir una otra tercera más, entrevista. tercera. Ah, bien. Yo tengo, no sé si en la entrevista que le hice, yo no sé si vale, porque él en su entrevista me contó que en ese tiempo él tenía 6 años y que cuando él vivía con su papá, él venía en la escuela, era muy exigente, estuvo bien peinadito, todo, y que había gente de la policía que mandaba así disimuladamente a su casa de su papá, y mi abuelo sabía tener una foto de Perón, y él era del partido peronista, entonces dice que venían y lo hacían bajar la foto, y él a veces jugaba, hacía barquitos con los proyectos de Perón. Entonces ya lo señalaban, venía la policía y metía directamente. Esa fue la otra entrevista, no sé si puedo, eso está Sí, bien. ¿Sí? sí, sí se entreviste, porque aparte estaba haciendo el cálculo, tenía 6 en el 76. Sí. Bueno, pero después tuvo más edad y puede recordar otras cosas. 6, 7, o sea, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Sí, 7, o sea que 6, 7 tenía, en algún momento ya tuvo 13 años, 12, 13 años. No Sí, me contó que se fue a estudiar a Huaca y que en Huaca era también exigente así, era un poco más exigente que acá. Y después bueno, después ya todo esto lo vas a poner el trabajo, Julieta. también, Voy a leer ya tu trabajo. voy a hacer Entonces, algo. Entonces busco una persona más, voy a buscar una persona más para que otra entrevista. no termino. ¿Vos, María José, entendés? No, no. Como una de mis entrevistas queda anulada, entonces yo tengo voy a buscar otra persona más para hacerle una entrevista Yo te más. diría que no la anules, que la pongas Claro, claro, pero no sé si con cuenta estas como otra. características y después rápidamente alguna otra persona. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Profe María José, ¿qué edad tenía? Yo nací en el 77, Tendría entonces, sí, 3, 4 años. pero, por ejemplo, yo viví siempre en Ledesma, pero nací en San Salvador. Entonces, después pregunté por qué había nacido en San Salvador y la respuesta fue porque no podía haber nacido en Ledesma porque el hospital dependía de la empresa Ledesma. Entonces, por seguridad, mi mamá se vino a parir acá a San Salvador. Digo, lo que nos va quedando también a los y las que nacimos en esa época también como resquicio, ¿no?, de la época. Exactamente. Agus Venencia. Profe, ahí en la parte donde dice que las entrevistas deben ir en apéndice, ¿cómo es? El apéndice es un anexo. Es decir, está el trabajo, el apéndice, un anexo. Ok. Y otra pregunta sobre el punto 3. Las organizaciones no gubernamentales son las que entran, porque estaba leyendo en el grupo de WhatsApp y los chicos dijeron que en una clase usted dijo que sí y en otra clase dijo que no y como que ya me confundí. Yo tenía entendido que sí iban. Bien. ¿Sabe cómo lo resuelve Agus? Mirando las clases. Mirando las clases, esto, pero dijo que sí, si no, el grupo de WhatsApp entre ustedes parece un teléfono roto. Yo creo haber dicho todo lo contrario, que preguntaron sobre los organismos estatales. Entonces, los organismos de derechos humanos que demandan al Estado son organismos de la sociedad civil, no organismos estatales. Los organismos estatales pertenecen
al Estado, pertenecen a una política de gobierno de tal manera que deben cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil exigen al Estado su cumplimiento. Esa es la distinción que hemos hecho, la misma para todas las clases. Por tanto, revise las clases y no juegue al teléfono roto, ¿sí? Para eso las dejamos grabadas, nos tomamos el trabajo de subirlas a YouTube. Así no tienen que estar de manera sincrónica. Y con eso usted puede verificar si lo que yo dije queda grabado, Agus, no hay manera. Y tengan la precaución, ¿no? Porque a veces los grupos de WhatsApp entre compañeros funcionan como un teléfono descompuesto. Ayudan, ¿no? La ayuda entre compañeros y compañeras es muy valiosa, pero a veces confunden más que... y para eso tiene el grupo, el mail de la materia y tienen los foros en las aulas y las personas que están en WhatsApp pueden consultar en el grupo. Nunca por privado, por WhatsApp a las profes, porque tenemos una salud mental que cuidar, ¿no? O sea, tengan esa precaución. A veces escriben, como ayer, casi las 12 de la noche, ¿no? Entonces, nosotras, como trabajamos en una cátedra de género y derechos humanos, muchas veces nos consultan a nosotras por algunas situaciones de violencia de género o alguna dificultad de esa índole, de tal manera que nosotras estamos pendientes del WhatsApp personal. Ahora, para una consulta que pueden escribir al mail y esperar al día siguiente, nos parece que no corresponde, por eso insistimos tanto para que nuestros WhatsApp queden despejados, que las consultas por privado que nos van a llegar atiendan a una urgencia. Si alguien escribe casi a las 12 de la noche, que es fuera de nuestro horario laboral, es que tiene una urgencia y la tomamos como tal. Por tanto, nos inquietamos, abrimos, escuchamos, pero la verdad que no corresponde. Si están todos los otros canales habilitados para tal fin y venimos teniendo clases de consulta todos los días de esta semana en diferentes horarios, están los foros, está el mail, está este grupo de WhatsApp, que nos escriban por privado. Esas son las razones, porque a nosotras nos preocupa cuando se dirigen a nosotras, porque entendemos que puede haber alguna situación donde nos requieren ayuda para algo que no sea lo académico, porque lo académico se resuelve en los horarios académicos, ¿no es cierto? Entiendo que estudien de noche, yo también estudiaba de noche, pero bueno, para eso habilitamos el mail. Sí, Belén, ¿cómo te va, Belén? Hola, profe, buenas tardes. Profe, una consulta con la entrevista. Yo tengo 2 entrevistas, pero son muy cortas, no recuerdan mucho. Yo ahora estoy en Santa Fe y yo quería ver si me podrían autorizar de que yo haga una entrevista acá, por lo menos una de Santa Fe. Sí, Belén. ¿Sí? Vos Bueno. en el trabajo tenés que explicitar. Hay una persona que me escribió que no es de Jujuy, que es de Salta, porque cursan personas que son de Salta, que se pasaron de universidad, aprovechan la pandemia para cursar, etcétera, etcétera. Y yo autoricé, sí, vos en el trabajo tenés que consignar, no sé en qué aula estás. Aula 4, profe. Vienen todos de aula 4. Qué lindo grupo. Maravilloso. Bueno, ahí en el trabajo práctico le tenés que poner a la profesora: fui autorizada en la clase de consulta del día tal y tal por la profe
Brailovsky, por la profe María José, que puedas hacer una entrevista ahí en el, no sé si estás en Ciudad de Santa Fe o en otro lugar. Bien, profe, estoy en Santo Tomé, que está ahí cerquita de Santa Fe. Bueno, y pones todo esto, ¿no? De tal manera que la profesora de prácticas, si corrige el parcial y no lo corrijo yo, pueda entender de dónde salió que haces una entrevista en Santo Tomé. Bien, profe, gracias. Por nada. Elizabeth, ¿cómo te va? Elizabeth Lamas. Buenas, profe. Buenas. Yo tenía la duda que también preguntó la otra compañera, esa de la segunda pregunta, cuando dice qué aspectos y dimensiones destacan las autoras en los artículos, el estigma de la memoria y el ingenio Ledesma no fue un autor más. Sí. Mi duda es o sea, que se debo extraer los aspectos más importantes que destacan los autores en ese desarrollo histórico. ¿Quiere, profe, contestar, María José? Sí, es interesante la pregunta porque esos dos textos están puestos a propósito en esta materia, además de la geografía, o sea que muestra la situación del terrorismo de Estado en dos regiones muy diferentes, una en Ledesma y otra en Tumbaya. Yo supongo que ya lo leyeron, o sea que no estoy diciendo nada, ¿no? Que les alerte. Están definidos además por algo, que es lo que le estamos preguntando, que es, hay algo que se destaca, hay una dimensión o dos, puede ser, pero hay dimensiones muy distintas en ambos textos, en ambas situaciones de ese momento en Jujuy. Si ustedes lo leen van a decir, acá aparece como principal la participación de, y acá aparece como principal la participación de en el terrorismo de Estado. Eso es lo que queremos principalmente que vean. No le estamos pidiendo conceptualmente que saquen y extraigan textos, sino que ustedes puedan mirar sobre qué cosas está poniendo énfasis en la autora, en contarnos, en decirnos, en alertarnos, y en la otra también. No sé si logro explicarlo. Sería como, claro, extraer lo que nosotros entendimos de esos dos textos. Bueno, sí hay diferencia porque sí lo leí, profe. Ajá. Y bueno, no sé, era como que no sé, los hechos no eran igual a lo que sucedió en Ledesma y lo que sucedió en Tumbaya. Son dos hechos diferentes. O sea, estamos hablando y el contexto era diferente, el contexto. Ajá. Pero estamos hablando de lo mismo, terrorismo de Estado en Jujuy. Sí. Lo que hacen estas autoras es resaltar cómo fue el proceso en uno, quiénes participaron en uno y cuál es el proceso en otro. Lo que no significa que no estén vinculados entre sí, Sí, lo están, sí. ¿no? Pero queremos que ustedes miren, ¿no? ¿Qué aparece como central, como fuerte? ¿Quiénes participaron? ¿No? Como, no sé si decirles más. Sí, bueno, profe. Cada artículo ilustra alguna complicidad de la que estamos hablando. El contexto es el contexto más global de la dictadura militar en Argentina, en un contexto también de dictaduras de Latinoamérica, pero queremos que también sepan estas características que nombraba la profe María José, de lugares cercanos a los que vivimos y lo que pasó en Jujuy ligado a ese contexto de dictadura militar en Argentina. Perfecto. ¿Alguna pregunta más?
Noelia Guzmán, ¿cómo te va? Buenas tardes, profe. Una duda con la pregunta 3. Dice, realice una búsqueda en Internet sobre los organismos de derechos humanos en Argentina. Hay un montón. ¿Cuántos más o menos tendríamos que realizar? ¿O nos enfocamos en uno solo? Ahí en la búsqueda tenés que tener la precaución de que sean, como decía hace un rato, organismos de la sociedad civil y que sean organismos de la sociedad civil argentinos. Sí. Alguna pregunta hubo ayer en el grupo de WhatsApp y yo pregunté, por ejemplo, ponían como organismo UNICEF. UNICEF participa en Argentina, financia, etcétera, pero no es un organismo de la sociedad civil argentina. Personas de Argentina participan de UNICEF, pero UNICEF tiene que ver con un organismo internacional. Entonces ahí tienen que despejar. Ah, bien. ¿Qué otra pregunta, duda? La asociación Seré por la Memoria y la Vida sin Día, ¿no? ¿Cómo? Organismos sobre desaparecidos. Eso sí van, ¿no? Desconozco. ¿Cómo se llama? Déjame googlear. Dice organismos sobre desaparecidos y ahí abajo me sale Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de Plaza de Mayo. Sí, esos son los conocidos. ¿Mencionaste alguna otra cuestión que no alcancé? Asociación Seré por la Memoria y la Vida. Ah, sí, no, Esas- ya sé. Sí. Entendía otra cosa como el verbo seré. Y tiene que ver con la mansión Seré. La mansión Seré, que es en zona oeste de provincia de Buenos Aires, donde era una casa, una mansión, Seré es el nombre. Estuvo detenido, desaparecido mi médico, con el que tuve a mis hijas ahí. Hay un filósofo que vive, no sé si en Suecia o en Noruega, que era futbolista y que también estuvo detenido y se escapa creo que con otro compañero. Eso de la mansión Seré, sí, por supuesto. Es la casa de la memoria de la mansión Seré. Pero al nombre, me confundía el nombre. otra cosa, porque cuando haga el mapa, por ejemplo, pongo ese organismo sobre desaparecidos, saco una flecha y pongo lo de las abuelas de Plaza de Mayo y explico lo que es la organización. ¿Así sería? Claro, para que vos, si tuvieras como un afiche a la vista, pudieras visualizar rápidamente qué organismos son, cuándo se fundaron y cuáles fueron los objetivos de la fundación y las actividades. Fíjate, la mansión Seré es porque rescatan como lugar de memoria, fue un centro clandestino de detención. Bueno, profe. Esa pregunta no la entendí, la tenía ahí. No, es graficar, es si vos, bueno, le vas a mostrar, no sé, a una amiga, mira todos los organismos de derechos humanos que hay, a qué se dedicaron. Muchas gracias, profe. Y este es un buen ejercicio, el que hicimos recién, el que hizo la profe Sofía, porque a veces Internet nos ofrece un montón de organismos que no lo son, instituciones que no lo son, reparticiones que no lo son, y prueben buscando, ¿no? Si ponen en el buscador y ponen
abuelas, inmediatamente los va y les va a guiar hacia la página donde lo primero que se explica son los objetivos de esa organización, el propósito, ¿no? Y ahí ustedes pueden ir despejando también si corresponde o no como organismo de derechos humanos. Profe, o sea que tenemos que hacer una pequeña descripción de cada organización. Claro, porque lo que te pide es que digas las principales demandas, ¿no? Y las principales acciones. Entonces ahí tenés las principales demandas, tiene que ver con lo que es la organización. Yo tenía dudas a que dice, elabore una presentación personal. Y ese gráfico tiene que ser tuyo, propio de vos, que lo hayas hecho. Incluyendo todas las organizaciones. ¿Cómo? Incluyendo todas las organizaciones, digo. Claro, claro. Incluyendo a las organizaciones. Pero lo haces vos. Porque ahí hay decisiones que tomar. Cuáles incluís y cuáles no. Queremos que sea personal, no que sea un cuadro que se repite. Porque fíjense que los cuadros que están en internet a veces no corresponden exactamente a lo que estamos solicitando. Y nos parece muy interesante realizar ese ejercicio de graficar para apropiarnos de esos conceptos. Es decir, estamos construyendo aprendizajes. Esa es la idea. Me agarro un cuadro que hizo un compañero o una compañera, lo pego y ni siquiera lo reviso. No tiene mucho sentido como actividad. Por eso es una producción personal. ¿Sí? Bien. ¿Alguien levantó la mano? Profe, Sí. una pregunta. Cuando dice que debe tener hasta 10 carillas, ¿eso es porque todo el trabajo tiene que tener 10 hojas? ¿Cómo? ¿O solamente 10 carillas, y es la pregunta, 10 carillas. Una hoja, esto de una hoja es una carilla, y esto es una hoja, tiene una carilla y otra. 10 carillas. ¿Esa es la pregunta? Porque se te entrecorta. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Profe, Yo, profe. Claudia. Sí, profe, con respecto a las normas APA, no las sé utilizar, no sé cómo aplicarlas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, si Bueno, quieren. gracias. Y Agus, ¿vos qué querías preguntar? Nada, quería decirle de que creo que lo que quería decirle la compañera era si hasta 10 carillas se podía hacer, porque se le cortaba. Sí, repito, Mica, son 10 carillas, por tanto, la carilla es esta parte de la hoja. Y, es decir, cada hoja son 10 carillas, serían 5 hojas. Para que no haya confusión, son 10 carillas, 5 hojas. ¿Sí? Ahí estamos. Serían 5 hojas doble faz, si es que la pensamos.
de la impresión de una computadora. Está muy bien, pero esa pregunta es una duda muy importante, no es una duda menor, ¿eh? No es menor esa duda de la diferencia entre carilla y hoja. Dudamos siempre de eso, no es una pregunta menor. Y de la cual estamos pendientes siempre que hacemos un trabajo, es qué es lo que nos están solicitando. Bien, entonces yo voy a compartir pantalla. A ver si me permite. Ahí estamos. Tengo unos problemitas de activación, de esas cosas, pero me va a permitir. Por ejemplo, si yo quiero poner, a ver si me deja. No. Tengo que usar gratis en Office. Bueno. Ténganme un poquito de paciencia, mientras si quieren ir haciendo alguna consulta, vamos a abrir acá un nuevo documento de Word. Ahí se carga y ahí me va a dejar. Bien, entonces, si ustedes quieren poner la frase textual, por ejemplo, en el Ingenio Ledesma, se sucedieron las noches del apagón. ¿Sí? Pero entonces vamos a... Yo tengo aquí abierta el aula virtual. Voy a el texto de Dandan y Karasik, ¿no? Y quiero poner esto, textual, ¿no? Estoy así poniendo. Entonces lo copio. Lo vuelvo a copiar en mi texto, ¿no? Y lo entrecomillo. Tengo que poner, entonces, supongan que tenga lógica esto, ¿no? En el Ingenio se sucedieron la noche del apagón. Karasik. Ahí, bueno. Karasik refiere que, y acá en Karasik tengo que buscar el año de publicación. Entre paréntesis pongo el año de publicación. ¿Sí? Esto es en vivo y en directo. 2015. Entonces pongo 2015. ¿Sí? Entonces aquí puedo poner la página. Página, puntos. ¿De dónde lo saqué? ¿De qué página? De la página 1. Si yo quiero poner lo mismo, pero parafraseando, según Karasik, ¿no? Acá puedo poner Karasik. Bueno, Karasik. Acá tengo, vamos a borrar porque tengo que poner Karasik.
página. Según Karasik, 2015, y ahí es lo que se llama parafraseo, el trabajo de investigación, o sea, lo reformulo, ¿sí? Y después pongo una nota al pie y pongo la referencia. Esas son las dos maneras. Si la cita es más extensa, por ejemplo, quiero poner más de 5 palabras, más de 5, perdón, renglones, quiero poner todo esto, ¿no? De cita, a ver las antropólogas en su dominio. ¿Sí? Entonces, más de 5... tengo que, según Karasik, el trabajo de investigación, supóngase que pongo así, y copio, pero ya esto tiene que tener formato, esto, lo doy para ahí y lo doy para ahí. Ahí. Tiene que estar más pequeño en el texto y distinguido para mostrar que es una cita. Perfecto, profe. Todo esto, ustedes tienen en la mano las normas APA y les va diciendo cómo hacerlo. Pero en estas dos cuestiones, en estas tres, ¿cómo incorporo una cita textual a mi redacción? Entonces la tengo que entrecomillar. ¿Cómo parafraseo? Por tanto, utilizo las ideas de otra persona y tengo que decir en el texto que las estoy utilizando, o si no, la cita aparte cuando es una gran cantidad de texto. Y las particularidades que les va diciendo las normas APA, cuándo tienen que poner la página, cuándo tienen que poner el año, cuándo tienen que poner el apellido, que siempre estamos revisando, ¿no? Las tenemos ahí a mano, de tal manera de tenerlas presentes. A veces el Word tiene algún agregado que puede que se incorpore automáticamente, pero eso hay como que armar la bibliografía y se pone automáticamente, sí. Bueno, muchísimas gracias, profe. No, por favor. Valeria, y nos estamos yendo. Buenas tardes, profesora. Yo quería que me saque una duda de, aquí leí que las entrevistas no se cuentan en la 10 carilla, pero bueno, van junto con el trabajo, con todas las otras preguntas, me imagino. Claro. O sea que tiene que ser 10 carillas entre las 4 o 5 preguntas que ustedes nos están pidiendo aquí que respondamos. Hasta 10 carillas, no sé si está la pregunta, pero es lo que a mí me aparece como que está siendo confuso. Hasta 10 carillas yo pongo la elaboración del trabajo, es decir, yo de las entrevistas voy a tomar una parte y voy a decir, esto se vincula en la bibliografía porque en el texto pensar la dictadura dice tal y tal cosa. Al final de trabajo, en el apéndice o anexo, como lo que personal, pongo la desgrabación de todas las entrevistas, textual. O sea, ¿tienen que ser grabaciones o escrito en Word? Lo que vos hayas podido tomar, si la persona no te dejó grabar y no pudiste después desgrabar, vos fuiste tomando notas o tomaste notas después. Claro, no, yo he grabado a una persona y tengo la grabación, eso quería saber si yo puedo subir la grabación o lo paso a Word. Tiene que ser desgrabada. Ah, bien, eso quería saber. Gracias, profesora. No, por favor, gracias a vos.
Bueno, Yo ahí, perdón, profe Sofía, por ahí están muy centrados en la entrevista, como si el punto fuera solo la entrevista, y la elaboración de ese punto es esto que decía la profe recién, que es la vinculación, ¿no? Que es la articulación que les estamos pidiendo, que qué es lo que ustedes pueden articular entre lo que les dice la persona entrevistada y los conceptos que estamos trabajando en todos los textos, ¿no? Por ahí se vincula más con el texto de Catella o el de Karasik, y bueno, y centralmente el eje vertebrador de esta unidad es el texto del terrorismo de Estado, ¿no? Que da como muy puntualmente, muy conceptualmente ciertas características que seguramente van a aparecer en las entrevistas. sí, y lo que preguntaba aquí la compañera es, entonces, las entrevistas propiamente dichas, tal cual las hicieron, van al último, lo que nosotras denominamos apéndice o anexo, que ustedes ya están aprendiendo el lenguaje específico académico. Esto no lo tienen por qué saber. Esto, fíjense cuánto estamos aprendiendo en este parcial. Estamos aprendiendo de la temática propiamente dicha y estamos aprendiendo también las partes de un trabajo, cómo realizar la cita. Dayana. Sí. ¿Cómo te va, Dayana? Hola, profe. Mi duda era con respecto al punto número 4, el de que hay que buscar una noticia o publicación de convocatorias a actividades del 24 de marzo en el periodo 2021. Mi duda es, yo busqué una en donde hablaba donde los derechos humanos convocan a la plantación de árboles para conmemorar el día para conmemorar el 24 de marzo. Quería saber si esa noticia estaba bien. Sí. Bueno, porque después ya me toca a mí analizar las 3 razones por las cuales yo vinculo. Pero ahí te pide, busque una noticia o publicación de actividades del 24 de marzo en Argentina y después otra más específica referida a la convocatoria propiamente dicha en Jujuy. Son 2 noticias que te está pidiendo. Sí, profe. Mi duda era con la primera noticia. No sabía, porque no encontraba otras noticias o no busqué bien, no sé, pero me sale... Las pistas son, mira, si vos entrás a los Facebook, las redes sociales de algún organismo, ahí te va a aparecer una convocatoria, tanto a nivel nacional como a nivel local. Los organismos convocamos, hacemos flyers o reproducimos los flyers de Buenos Aires o esas cuestiones, por ahí te ayuda eso a buscar más propiamente en las redes de los organismos o en los diarios tienen que estar. Bueno, entonces una noticia así como la que recién la leí, ¿está bien? Está perfecta. Muchas gracias, profe. Carolina. Profe, yo le quería preguntar con respecto a las normas APA que estaba contando a la compañera. En el caso del texto de la dictadura, en el de pensar la dictadura, ese, como no tiene autor, ¿cómo sería para referenciar? Para referenciar es el ministerio. Creo, espérenme que mire el texto y vamos a mirar, tiene que estar en el programa como referenciar. Ahí lo estoy buscando en el programa justo. Claro. Es una pista, es una muy buena pista el programa. Y en el programa figura como Loren Federico, Ann María Celeste Adamoli, Pensar la dictadura, terrorismo de Estado en Argentina, Buenos Aires, Ministerio de Educación
Argentina 2010, si te lo puedo copiar, te lo pongo ahí en el chat. Pero el programa, si estás vos por aula, en el programa está toda la bibliografía, ahí está. Sí. Muchas gracias, profe, ahí está. Por nada. Realmente el programa es una pista muy importante. Fíjate que de cómo citar, ¿no? Es un auxilio muy grande. Fíjate que yo cursé un curso de posgrado donde el docente no había puesto el programa. Y yo se lo pedía y no lo ponía el programa. Así que no me quería auxiliar. Diana, ¿ya está? No, me olvidé una pregunta con el punto número 4. ¿Pongo el link nada más de la publicación o tal cual copio y pego la publicación? Espérame que vaya al punto 4. Sí. Entonces, el punto 4 es busque una noticia o publicación, ahí pones una captura de pantalla y el enlace a la noticia, ambas cosas. La captura de pantalla es importante porque a veces la noticia se baja de internet y si pones el enlace, a veces te da la nada. O, profe, ¿o puedo copiar? ¿Se puede copiar todo tal cual? Claro. Porque si pongo capturas de pantalla como es largo, van a ser más o menos 3 capturas de pantalla. Sí, como vos veas que, pero bueno, tiene que estar el enlace para mostrar. Claro, al vos, pero la captura de pantalla la podés reducir, o el texto bueno. lo podés reducir. Eso es lo que tiene ahora la tecnología, que podemos, digamos, editar el texto. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, resueltas todas nuestras dudas acerca de la segunda evaluación parcial, nos estamos despidiendo. Profe, disculpe, una última pregunta. Tal vez le suene re tonto, pero aún no entiendo lo de las páginas. ¿Es sí o sí hasta 10 carillas? ¿O puede Claro. ser? O sea, Puede sí o ser. sí tienen que estar las 10 páginas en la No. evaluación. Vos mismo Sería te lo ocho. dijiste. Hasta 10. Vos no te tenés que ocupar de llenar 10 carillas. Tenés que realizar el trabajo de tal manera que no te excedas de las 10. No quiere decir que lo tengas que completar. Está muy bien tu pregunta. Si no, nos pasamos llenando de palabras, no es la idea, es la construcción de aprendizajes acerca de la temática. Pero no tenés que pasar de 10, no tiene que ser más de 10. Tiene que ser hasta 10, es el detalle. Y Noelia, dime. Profe, mañana ¿hasta qué hora tenemos que entregar el trabajo? 23:59. Bien, gracias. Noelia, ¿ya está? ¿O nuevamente? No, ya está. Ah, bien. Nos estamos despidiendo. Profe, disculpe, creo que en el aula 6 figura que la entregas hasta hoy, si no me equivoco. Está el micrófono apagado. Ahora reviso. Muchas gracias por avisar y termino la grabación y nos estamos despidiendo. Sí, hasta las 00 dice, profe. Profe, disculpe. Profe.